El siguiente problema dice, en un proceso se produce por lotes y estos se prueban al 100%. Se lleva un registro de la proporción de artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos de los siguientes 25 lotes se muestran en la siguiente tabla. Se pueden apreciar los datos. Vamos a ver los incisos. Dice inciso A. Obtengo una carta P usando el tamaño de subgrupos promedio. Ok, explicar los límites de control que se obtuvo como si alguien no entendiera el conocimiento profundo de la estadística. Y el inciso D dice suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño promedio, obtenga una carta NP. Que vamos a hacer el inciso A y el inciso D y como conclusión general vamos a responder el inciso B. Para obtener una carta P utilizamos la P testada que vendría utilizando los datos del total de defectos entre el total de datos capturados, que en este caso serían 589 total de defectos, entre los 5000 el total de datos capturados, que nos da un 117 117.8, que lo vamos a redondear a 118. También ocupamos el promedio del tamaño de lotes, que se haría de la siguiente manera, tomando el total de muestras capturadas entre el total de lotes, que son 25 y 5000, los datos que necesitamos. Se calcula dividiendo los 5000 entre los 25 lotes, que nos da como promedio 200. Ok, ahora con esos datos vamos a proceder a capturar los límites de control. El límite de control superior se calcula de la siguiente manera, ocupamos la P testada, el 118.118 más 3 por raíz de 0.118 por 1 menos 0.118 entre 200, que nos da como resultado 0.19. El límite de control central o límite central sería nuestro promedio de defectos, de la porción promedio de defectos. Y el límite de control inferior se calcula de la misma manera que el límite de control superior, similar, solamente que cambiando el más por el menos, que como resultado nos da 0.049, lo vamos a redondear a 0.05. Ahora procederemos a mostrar la gráfica de la carta P, que vendría siendo la siguiente. Marcamos nuestros límites, el límite de control superior, límite central y límite de control inferior. Marcamos los puntos. Podremos observar que solamente tenemos un lote que se sale del control superior. El resto se mantiene a un margen cercano al límite central. Destacando que el punto 21 y 23 a 24 también se acercan un poco al límite de control inferior, más nunca lo tocan o lo sobrepasan. Ok, ahora vamos a proceder a resolver el inciso D, que es con una carta NP y su procedente gráfica. Aunque no la pide, la vamos a utilizar para llegar a una conclusión general. Tenemos que sabemos que la carta NP se obtiene con los datos de P testada, que se calcula distinto que se calcula muy similar a la P testada de la gráfica P, que serían los 589 del total de defectos capturados entre el
el dato cerrado de el dato capturado, el total de datos capturados, pero de esta forma se calcula distinto, que sería suponiendo que tenemos la misma cantidad o que todos los lotes tienen el mismo tamaño, que en este caso sería 200, por el total de lotes, que sería 25, nos da como resultado 0.118. Okay. También nos pide calcular el NP, que es N, que en este caso serían los 200 datos por lote, por la P testada, que es 0.18, no, perdón, 0.118, que nos da como resultado 23.6. Teniendo estos dos datos, procedemos a calcular los límites de control. Okay, el límite de control superior se calcula con el NP más 3 por la raíz de NP por 1 menos P testada. Okay, en este como resultado nos da 37.29, lo vamos a redondear a 37.30. El límite central es NP únicamente, que nos da como resultado 23.6, y el límite inferior, que se calcula similar al límite superior, nada más que con la diferencia de que en vez de sumarle el 3 se le resta el 3, que nos da como resultado el 9.91, lo vamos a redondear a 10. Okay. Una de las diferencias entre la carta P y la carta NP es que en la carta P es por porción, es una porción del total de datos capturados, o del total de, pues sí, del total de datos capturados por lote. Como podemos observar, de los 200 datos capturados del lote 1, 21 salieron defectuosos, y por lo tanto ese 21 representa el punto 105 de los 200. Es una porción. Y en la carta NP se toma en cuenta los datos. Es decir, que en el lote 1 tomamos el punto, tomamos los 21 defectos, es lo que se van a graficar. Cada punto es la cantidad de defectos que se encuentran por lote. Ahora vamos a responder el inciso C, que es explicar los límites. Con los límites podemos saber el comportamiento de nuestra línea de producción. Bueno, en este caso, como son líneas de producción, podemos denotar cómo se comportan y saber el por qué hubieron ciertos problemas. Por ejemplo, en la gráfica P de este problema podemos ver que de repente en la gráfica, en el punto 4 o lote 4 y en el lote 7 hay unos repuntes hacia arriba, que eso podría significar que hubo un desajuste en la máquina o que hubo un descuido en el personal que nos marcó estos repuntes. También sería lo mismo si que en el límite inferior de repente no encontráramos defectos o que fueran mínimos. Estos límites nos sirven como márgenes, principalmente, como líneas de precaución, que si pasa de estas líneas algo estamos haciendo mal. Bueno, esto sería todo por mi parte.